La brisa de la mañana acariciaba suavemente los adoquines frente al Palacio de St. James, mientras los primeros rayos del sol teñían de oro los muros centenarios. Era una de esas mañanas en Londres que parecen suspendidas en el tiempo, donde el bullicio de la ciudad aún no rompe la quietud de lo ceremonial. Turistas comenzaban a agruparse, algunos con tazas de café humeante en la mano, otros con cámaras listas para capturar lo que, para muchos, es uno de los mayores símbolos de la tradición británica, el cambio de guardia. Allí, como una estatua viviente, se encontraba Thomas Wexford. Con apenas 25 años, Thomas portaba el uniforme escarlata con una solemnidad que parecía heredada de generaciones pasadas. Su rostro imperturbable, el porte recto y el legendario gorro de piel negra elevándose como corona de respeto lo hacían destacar incluso entre sus compañeros. Pero Thomas no solo era un guardia ceremonial, había servido en Afganistán, había visto la guerra de cerca y ahora cumplía un rol más silencioso, pero no menos honorable. A unos metros de él, un joven estadounidense, de nombre Kyle Foster, se abría paso entre los visitantes. Gafas oscuras, una sonrisa arrogante y una actitud que gritaba, «Miren qué importante soy». Su canal de YouTube, Foster the Fun, tenía más de 700,000 suscriptores. Su especialidad, bromas pesadas en lugares públicos. Hoy, su objetivo era claro: ridiculizar a uno de los guardias reales en busca de millones de visualizaciones. ¡Ey, ey! ¿Están grabando ya?, preguntó Kyle a sus dos amigos, quienes apuntaban con sus teléfonos listos para captar la broma del año. En directo, bro. Esto va a explotar. Kyle giró hacia la cámara con esa confianza sobreactuada que solo los que viven para las redes conocen. Gente, hoy les traigo algo épico. Estamos frente al mismísimo guardia real y vamos a ver si logro hacerlo reír o reaccionar. Spoiler, no va a aguantar, dijo entre risas forzadas. El público, hasta ese momento inmerso en la contemplación respetuosa, comenzó a notar su presencia. Algunos se apartaron, otros fruncieron el ceño, pero él seguía adelante, intoxicado por la idea de ser viral. Se acercó lo más que pudo a Thomas, manteniéndose detrás de la línea que marcaba el límite de seguridad. «Hey tú, ¿no estás cansado de hacer de maniquí? ¿O eso también te lo pagan por hora?», gritó, agitando su vaso de café con hielo, como si fuera un cetro del absurdo. Thomas no se inmutó. Su mirada seguía fija al frente, su postura impecable, pero su mandíbula mostraba una leve tensión, imperceptible para la mayoría. Solo los que han servido y han aprendido a leer la amenaza bajo la máscara del espectáculo habrían captado ese pequeño signo de alerta. ¿Ni una sonrisa? ¿Nada? «Vamos, hazlo por mis seguidores», insistió Kyle, mientras fingía hacer reverencias exageradas. Las cámaras de los turistas comenzaron a cambiar de dirección. Ya no apuntaban a Thomas, sino al provocador. La tensión en el ambiente crecía. A cada segundo, más personas dejaban de reír. Y entonces, ocurrió. Kyle dio un paso más y levantó su vaso en alto. El hielo tintineó, como campanas de advertencia en medio de una tormenta inminente. «Brindemos por la monarquía, señor estatua», gritó. Una madre abrazó a su hija con fuerza. Un anciano frunció el ceño. Thomas, sin embargo, no se movió. Como un centinela de otro tiempo, resistía la provocación con una fuerza que pocos podrían comprender. Y justo en ese instante, mientras el vaso comenzaba a inclinarse peligrosamente hacia el guardia, la historia dio un giro que nadie esperaba. Pero antes de contarte lo que sucedió, porque lo que ocurrió dejó a toda la plaza en silencio absoluto y transformó para siempre la vida de este influencer, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Aquí contamos historias reales, emocionantes y llenas de lecciones poderosas, donde la dignidad siempre tiene la última palabra. No querrás perderte lo que viene a continuación. El silencio que lo observaba todo. El vaso aún no había tocado el suelo. El gesto de Kyle quedó suspendido en el aire como una amenaza flotante. En medio de aquella plaza, ahora envuelta en una tensión invisible, algo más se movía. Las miradas. No las de sus seguidores, sino las de los presentes. Gente real, no seguidores virtuales.
testigos involuntarios de un juego que empezaba a cruzar la línea del espectáculo hacia el desprecio. Un grupo de escolares que había llegado con su profesor se apartó del sitio. La maestra, visiblemente incómoda, susurró a sus alumnos que se alejaran. Un guía turístico, de esos que conocen más de lo que enseñan los folletos, levantó una ceja al ver lo que Kyle estaba a punto de hacer. Sabía lo que significaba ofender a un guardia. No era solo una falta de respeto, era provocar a una institución. Pero Kyle, cegado por el ansia de likes y validación, no lo notó. Vamos, Tommy Boy, muéstranos que eres más que una estatua con sombrero peludo, dijo en tono burlón, provocando algunas risas nerviosas de sus amigos. Thomas seguía sin moverse, pero algo, aunque mínimo, estaba cambiando en su mirada. No era ira, era cálculo, un reconocimiento silencioso de la situación, una preparación. Desde una esquina de la plaza, una figura que hasta ahora había permanecido inmóvil comenzó a caminar, no con prisa, sino con precisión. Era el sargento Alistair Reeve, supervisor de seguridad del perímetro ceremonial. Con 30 años de experiencia en operaciones especiales, Reeve no necesitaba correr para saber cuándo algo estaba a punto de salirse de control. ¿Lo tenemos en pantalla?, preguntó por radio, mientras observaba desde su auricular las transmisiones en vivo que ya circulaban por TikTok y YouTube Shorts. El equipo de monitoreo interno confirmaba: la broma ya era viral. Kyle alzó su vaso una vez más, como si fuera una antorcha olímpica. Esta vez lo agitó con teatralidad. ¿Y si le damos algo de sabor a este aburrido espectáculo?, dijo, sonriendo para la cámara. Y entonces, sin pensarlo, arrojó el contenido del vaso. No todo, no el vaso, solo unas gotas. Lo suficiente como para cruzar la línea sin llegar al delito evidente. O eso pensó él. La gota golpeó la punta del brillante botín de Thomas. Un minúsculo detalle. Pero en la plaza entera, fue como si el tiempo se detuviera. Thomas no se movió, pero desde el otro lado del cordón de seguridad, una mujer soltó un no ahogado. Kyle rió. Una carcajada vacía, artificial. Relax, es solo agua con hielo. Tranquilos, gente. Todo es parte del show, dijo, como si pudiera controlar el daño de lo que había hecho. Lo que no sabía era que esa gota había activado el protocolo. Reeve ya estaba a 10 pasos. Y alguien más también lo estaba observando desde más cerca de lo que Kyle imaginaba. Un joven soldado de paisano, parte del equipo de respuesta oculta, se había acercado fingiendo ser un turista. El objetivo no era proteger solo al guardia, era proteger lo que el guardia representaba. Mientras Kyle seguía con su actuación, sin darse cuenta que había encendido una mecha, su propia audiencia empezaba a cambiar. En los comentarios de su live, los emojis riendo eran reemplazados por caras confundidas, banderas británicas y frases como ¿estás loco? Eso es un delito en Reino Unido, ¿lo sabes? Estás a segundos de arruinar tu carrera, bro. Y mientras las notificaciones se acumulaban en su pantalla, Kyle bajó el teléfono un segundo. Fue entonces cuando notó el silencio. Uno incómodo, cargado. Un silencio que no venía de Thomas, sino del entorno entero. Los aplausos, las risas, incluso las conversaciones normales habían cesado. Ahora, todo el mundo lo miraba a él. Y, por primera vez, Kyle sintió algo que no conocía bien. Duda. Thomas giró apenas la cabeza. Milímetros. Ni siquiera lo suficiente como para romper el protocolo. Pero su mirada, esa mirada, sí se movió. Kyle se encontró frente a unos ojos que no eran fríos ni vacíos como había creído. Eran ojos que habían visto cosas que él jamás podría imaginar. Eran ojos que no temían, que lo analizaban con una calma que congelaba. Thomas no necesitaba hablar. Ya había dicho suficiente sin abrir la boca. Reeve detuvo su paso justo fuera del campo visual del turista. No intervendría todavía. Sabía que Thomas era capaz de resolver esto con más clase que cualquier oficial. Pero mientras tanto, el reloj corría. Y con él, la tensión. Kyle había cruzado una línea, pero no sabía aún cuántas consecuencias le esperaban.
el peso de una mirada. Kyle retrocedió un paso, no mucho, apenas lo suficiente como para disimularlo como parte de su actuación, pero no engañó a nadie, ni a los turistas, ni a sus amigos, y mucho menos a Thomas. Lo que Kyle no sabía era que esa leve inclinación de cabeza por parte del guardia no había sido una casualidad. Era una advertencia silenciosa, un límite trazado en la arena, el lenguaje no verbal de alguien entrenado para controlar situaciones con una sola mirada. Pero el ego, cuando se alimenta de seguidores virtuales, tiende a volverse sordo. «Gente, esto es una locura», dijo Kyle, intentando recuperar el control de su livestream. «Este tipo está a punto de moverse. Lo siento, pero si lo logro, explota Internet». Sus amigos se miraron incómodos. El que sostenía la segunda cámara bajó el lente por un momento. Algo en su interior le decía que esto ya no era divertido, que habían llegado demasiado lejos. «Bro, tal vez deberíamos parar», susurró uno de ellos, apenas audible. «¿Parar?», repitió Kyle, como si esa palabra no tuviera sentido. «No, estamos justo en el clímax». Lo que él no notaba era que la atención del público ya no era de apoyo, era juicio, era espera, como si todos en la plaza supieran que estaban a punto de presenciar algo que se recordaría por años. Y tenían razón. En un rincón cercano, una pareja de recién casados, en luna de miel, se susurraban entre sí en francés. ¿Crees que se atreverá? No lo sé, pero lo lamentará. Thomas mantenía su porte, firme, digno, pero en su pecho, el corazón bombeaba con la concentración de quien está a segundos de activar su entrenamiento. No por ira, sino por deber. No por orgullo, sino por respeto al uniforme que llevaba. Un grupo de escolares había dejado de mirar a Kyle. Ahora observaban al guardia con una mezcla de admiración y tensión. Uno de los niños, de unos 8 años, apretó la mano de su padre y le susurró: «Papá, ¿va a defenderse?». El padre no respondió. Solo bajó la vista y dijo: «Mira bien, hijo, esto es lo que significa tener disciplina». Kyle alzó el vaso de nuevo. Esta vez ya no quedaba casi nada. Solo unos cubos de hielo y gotas pegadas al fondo. Pero su intención era clara: hacerlo simbólico, provocar la reacción final, obligar al guardia a moverse, a romper el protocolo, a hacer algo que le diera el clip perfecto. Se inclinó hacia el cordón. «Última oportunidad, amigo. Mira que después de esto no hay vuelta atrás», dijo, sin saber cuán literal era su frase. Y fue en ese momento, antes de que su brazo hiciera el gesto final, cuando una voz surgió entre la multitud. No fue fuerte ni agresiva, pero tenía la autoridad de alguien que había vivido demasiado como para callarse. «Eso es suficiente». Todos se giraron. Era un hombre mayor, impecablemente vestido, con una medalla colgando discretamente del cuello. Tenía la postura recta de quien había servido, y en sus ojos, el tipo de sabiduría que no viene con los años, sino con lo vivido. Kyle lo miró con desdén. «¿Y tú quién eres? ¿Su abuelo?». «No». «Solo un soldado retirado», respondió el hombre, dando un paso al frente. «Pero uno que sabe lo que ese uniforme representa. Tú aún no entiendes lo que estás haciendo». «Estoy haciendo contenido, viejo. Relájate. Esto es entretenimiento, ¿vale?». «¿Entretenimiento?», repitió el veterano. «¿Ridiculizar a quien juró proteger su país es entretenimiento? ¿Insultar una tradición centenaria es contenido?». «No, muchacho. Lo tuyo no es humor. Es ignorancia con Wi-Fi». Un murmullo de aprobación recorrió la plaza. El público ya no era espectador. Se había vuelto juez. Kyle giró su cámara hacia el veterano. «Vamos, amigo. Seguro que hasta tú tienes TikTok. ¿O solo te quejas en los comentarios?». Pero el hombre no cayó en la provocación. Simplemente levantó la barbilla, como si dijera sin palabras: «Sigue, cruza la línea y verás». Thomas no se movió, pero por dentro estaba listo. Su respiración medida, su cuerpo alineado, cada músculo entrenado para responder sin hesitación.
La Guardia Real no improvisa. Actúa con precisión quirúrgica cuando la situación lo exige. En ese instante, la seguridad del palacio recibió una señal. No para intervenir todavía, sino para preparar el perímetro. La escena ya estaba siendo monitoreada por autoridades diplomáticas. Lo que parecía una simple broma se había transformado en un evento con repercusiones reales. Y Kyle seguía creyendo que tenía el control. Muy bien, señoras y señores, dijo, alzando el vaso con teatralidad. Por mis seguidores, por la historia y por el mejor video del año, ¡va por ustedes! Y ahí, justo ahí, cuando el vaso empezó a inclinarse una vez más, Thomas respiró profundo, pero no para resistir, sino para actuar. El instante que congeló a todos, el vaso se inclinó. No fue un movimiento rápido, fue deliberado. Kyle lo hizo en cámara lenta, buscando dramatismo, saboreando el momento como si ya pudiera oír las notificaciones de nuevo seguidor estallando en su teléfono. Pero lo que no sabía era que esa pausa, ese segundo extra de arrogancia, fue su error fatal. En un parpadeo, lo que había sido una simple provocación se convirtió en un momento inolvidable. Thomas se movió. No fue un paso, no fue un grito, fue una acción precisa, de esas que no se ensayan frente al espejo, sino que se aprenden en trincheras y ejercicios militares. Su brazo derecho se alzó con velocidad quirúrgica y antes de que la gravedad terminara su trabajo, su guante blanco atrapó el vaso sin que una sola gota tocara el suelo. El silencio fue absoluto. Parecía que hasta el aire se había detenido. Los teléfonos que grababan temblaban en manos sudorosas. Los niños abrieron la boca, incrédulos. Los adultos entrecerraron los ojos, intentando procesar lo que acababan de presenciar. Kyle se quedó congelado. Su sonrisa forzada se desintegró. De repente, no estaba actuando. Estaba viviendo algo para lo que no tenía guión. Thomas bajó lentamente el vaso capturado. Ni una sola palabra, solo esa mirada directa, contundente. Era la primera vez en toda la mañana que sus ojos se fijaban en Kyle. Y bastó ese contacto visual para que la atmósfera de la plaza cambiara por completo. No era violencia, no era rabia, era algo mucho más potente. El peso del respeto reclamando su lugar. Eso será suficiente, dijo Thomas. Solo 4 palabras, pero dichas con la firmeza de siglos de historia detrás. Kyle, por primera vez, no supo qué responder. No hubo remate, no hubo carcajada, solo un silencio que lo obligó a enfrentar lo que había hecho. Los murmullos comenzaron como una corriente tenue entre la multitud. ¿Viste eso? Fue como en cámara lenta. No puede ser real. Es un truco, pero no era un truco. Era el resultado de años de disciplina, de representar algo más grande que uno mismo. Thomas mantuvo su porte, pero su voz resonaba en la mente de todos, incluso en la de Kyle, que ahora tenía el rostro pálido, los labios entreabiertos y la respiración errática. El veterano dio un paso adelante, sin romper el momento. Con una solemnidad que parecía ensayada, se llevó la mano a la sien y saludó al guardia con el respeto que solo alguien que ha llevado uniforme puede comprender. Con eso, señor, dijo en voz baja, acaba de dar una lección que muchos nunca olvidarán. A su alrededor, varios adultos hicieron lo mismo. No era burla, no era espectáculo, era atributo. Kyle bajó la mirada. Su teléfono seguía grabando, pero el streaming había dejado de ser contenido. Ahora era evidencia, prueba irrefutable de una humillación pública de su propia creación. El guardia de seguridad que se encontraba monitoreando desde el fondo finalmente se acercó. No con apuro, sino con intención. Ya no era necesario contener nada. El guardia real había manejado la situación con una elegancia imposible de entrenar. Señor, le dijo al influencer, necesitar que se retire del área.
Kyle no respondió. Ni siquiera se atrevió a fingir que todo había sido una broma. Sus amigos ya no lo filmaban. Algunos incluso se habían escabullido entre la multitud, temiendo ser asociados a lo que acababa de ocurrir. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?, le dijo en voz baja el agente, acercándose a su oído. Esto no es solo una falta de respeto. Puede considerarse una agresión. Estás a segundos de perder más que seguidores. Kyle tragó saliva. Sus dedos temblaban mientras intentaba detener el live desde su móvil. Pero ya era tarde. El video estaba fuera. El momento viral había ocurrido, solo que no como él había planeado. El vaso, aún intacto en la mano de Thomas, se convirtió en un símbolo. Un recordatorio de que no todo puede ser convertido en espectáculo. Que hay líneas que, cuando se cruzan, no se regresan. Una madre del público se inclinó hacia su hija. ¿Viste lo que hizo el guardia? Sí, respondió la niña, asombrada. Es como si pudiera ver el futuro. No, amor. Lo que viste fue algo más difícil. Fue autocontrol, dignidad. Y eso no se enseña con videos. Se demuestra con actos. Thomas, sin una pizca de soberbia, alzó el vaso levemente hacia el guardia de seguridad que se encontraba al lado de Kyle, como diciendo, aquí está tu prueba. Haz lo que tengas que hacer. El oficial asintió y extendió una bolsa para recolectar evidencia. Thomas colocó el vaso con la misma precisión con la que lo había atrapado y volvió a su posición. Un paso atrás. Silencio. Firmeza. Todo había comenzado con un intento de burla, pero ahora todo lo que quedaba era respeto. El eco de la vergüenza, el paso del tiempo, se volvió confuso. Para Kyle, lo que había sido una escena diseñada para durar unos segundos en su canal de YouTube, se convirtió en una eternidad. No por su duración real, sino por el peso emocional que se incrustó en cada segundo posterior al silencio. El guardia real, Thomas, había retomado su posición, imperturbable, impecable, como si jamás hubiera sido interrumpido. Pero todos los presentes sabían que algo profundo había ocurrido, un cambio intangible, pero irreversible. La multitud que antes reía o grababa sin pensar, ahora observaba con solemnidad. Algunos habían bajado sus teléfonos, otros aún grababan, pero ya no por diversión. Lo hacían como si quisieran preservar la dignidad del momento, no para un reel, sino para recordarse a sí mismos que el respeto aún existe. Kyle, en cambio, era una sombra del joven arrogante que había llegado con su vaso en alto y sus cámaras en modo selfie. Su postura había cambiado. Sus hombros, antes erguidos con soberbia, ahora estaban caídos. Su rostro, rígido y pálido, miraba al suelo, evitando incluso hacer contacto visual con el guardia de seguridad que lo escoltaba discretamente hacia un lado de la plaza. Los murmullos crecían alrededor suyo, pero no eran de admiración, eran de juicio, de decepción. ¿Este era el rey de las bromas? ¡Qué vergüenza ajena! Ojalá esto se haga viral, pero por las razones correctas. Una mujer mayor, con sombrero blanco y un bastón de madera, se le cruzó al paso. No le gritó, no lo insultó. Solo lo miró de frente, con una tristeza que le atravesó el pecho. No se trata solo de un uniforme, joven le dijo. Se trata de saber cuándo es momento de callar y aprender. Kyle no supo qué responder. La cámara que sostenía su teléfono temblaba en sus manos. Ya no por el efecto cinemático que tanto buscaba en sus videos, sino por el nerviosismo que le recorría el cuerpo. Estaba sudando, aunque el viento era fresco. Uno de los oficiales del palacio se acercó al guardia de seguridad. ¿Ya tenemos los videos? Más de 30 personas nos los han compartido. Hay suficiente material para un informe completo. Perfecto. Informaremos a la embajada. Este tipo de comportamiento tendrá consecuencias. Es una ofensa simbólica, pero también jurídica. Mientras tanto, Thomas seguía en su puesto. Pero los niños se le acercaban lentamente. No para burlarse, sino para observarlo con una admiración nueva. Uno de ellos imitó su postura, rígido,
tratando de parecer un verdadero guardia. Su padre sonrió y le tomó una foto. Ese es el ejemplo, hijo. Aprender a no reaccionar con violencia, sino con carácter. Eso es fuerza verdadera. Del otro lado de la plaza, el veterano que había intervenido al principio continuaba observando la escena. Al verlo, Kyle sintió la necesidad desesperada de justificar lo que había hecho. Solo era una broma, murmuró, en voz casi inaudible. El hombre se acercó a él y se detuvo a medio metro. Las bromas terminan donde comienza la humillación, dijo con voz grave. Y tú no hiciste reír a nadie. Solo te convertiste en ejemplo de lo que no se debe ser. Las palabras le dolieron más que cualquier grito, más que cualquier multa, más que la posible cancelación de su canal, porque por primera vez no podía escapar al espejo que la realidad le estaba poniendo delante. Kyle fue escoltado hasta la salida de la plaza, sin esposas, sin gritos, sin empujones, pero con una condena más dura. La mirada de cientos de personas que ya no lo veían como un influencer, sino como un recordatorio de cómo la ignorancia se disfraza de humor en esta era de pantallas. Y al final, mientras se alejaba cabizbajo, escuchó un aplauso. No era para él, era para Thomas. Y en ese aplauso se selló el verdadero final de su intento de gloria viral. En un mundo donde todo parece medirse en vistas, me gusta y seguidores, hay algo que nunca se debe perder: el respeto. Lo que ocurrió esa mañana en el Palacio de St. James no fue solo una confrontación entre un influencer en busca de fama y un guardia real en ejercicio. Fue un choque entre dos realidades que rara vez se cruzan: la fugacidad de la validación virtual contra la permanencia del honor verdadero. Kyle Foster aprendió que no todo puede ser convertido en contenido, que hay fronteras invisibles que no aparecen en los mapas, pero que existen en la mirada de quienes representan valores más grandes que ellos mismos, que una broma no siempre es inofensiva, y que el precio de cruzar la línea puede ser más alto que unos cuantos likes, porque mientras él buscaba reacciones, lo que encontró fue una lección. Thomas no lo humilló, no lo empujó, no lo insultó, no necesitó levantar la voz. Su respuesta fue más fuerte que cualquier grito: dignidad silenciosa. En una sola acción, una simple pero perfecta captura de un vaso lanzado con desprecio le recordó al mundo lo que significa el verdadero control, la disciplina, el respeto. Y es que la verdadera fuerza no siempre está en reaccionar con ira. A veces está en resistir la provocación, en mantenerse firme cuando todo a tu alrededor busca romperte, en sostenerte con clase, incluso cuando el mundo te trata como un objeto de burla. Esa es la lección que miles de personas aprendieron ese día: que hay valores que no pueden editarse ni grabarse con filtros, que el honor no se monetiza, que hay personas que, aun siendo parte de una tradición aparentemente estática, nos enseñan más sobre humanidad que cualquier tendencia viral. La historia de Thomas no se volvió viral por gritar, ni por pelear, ni por generar drama. Se volvió viral porque nos recordó algo que muchos hemos empezado a olvidar: que el respeto no es negociable. Y que, incluso en una era dominada por la pantalla, el silencio puede tener más peso que 1000 palabras. Quizá tú también has visto cosas así en redes. Personas cruzando límites en nombre del entretenimiento. Risas que, cuando se apagan, dejan un sabor amargo. Quizá, incluso, alguna vez fuiste testigo de una injusticia que no supiste cómo enfrentar. Esta historia no es solo sobre un turista imprudente y un guardia estoico. Es sobre todos nosotros. Sobre lo que elegimos aplaudir. Sobre lo que elegimos compartir. Y sobre los ejemplos que decidimos seguir. Porque lo que haces cuando nadie te aplaude, cuando nadie te graba, cuando no hay recompensa inmediata, eso es lo que define tu carácter. Y si esta historia resonó contigo, si alguna vez sentiste que el respeto es un lenguaje que debemos volver a hablar con más frecuencia, entonces te invito a ser parte de esta comunidad. Un espacio donde no celebramos la burla, sino el ejemplo. Donde cada historia tiene un propósito, donde la dignidad, el honor y la empatía aún importan.
Suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Aquí, cada semana, compartimos relatos reales donde los verdaderos valores son los protagonistas. Y si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta, compártela con alguien que necesite recordarlo y cuéntanos en los comentarios qué representa para ti el respeto, porque al final del día la fama desaparece, los videos se olvidan, pero el ejemplo correcto, ese permanece. ¿Y tú? ¿Qué tipo de ejemplo quieres dejar?